La presentación habla de sistemas alimentarios regenerativos y le he puesto un subtítulo para centrar un poco la reconstrucción de los vínculos urbanos-rurales desde una dimensión alimentaria y aunque no esté puesto también como desde una dimensión sustentable. Y ahora hablaremos un poco de la diferencia un poco de los dos conceptos. Bien, y ahora voy a hablar de dos conceptos antes ya de entrar en el trabajo. El primero es el concepto de cuenca alimentaria, que es el que yo utilizo para poder hacer el análisis de los sistemas alimentarios locales. Lo más básico es empezar a entenderlo como el espacio geográfico que está proveyendo de alimentos a la ciudad. Claro, este espacio geográfico puede ser, en función del sistema alimentario que estemos analizando, puede ser internacional y no sabemos dónde está, o podríamos tratar de, si nos centramos en el análisis de los sistemas locales, tratar de poder delimitar, ¿no?, el espacio de donde vienen los alimentos. Además, la cuenca alimentaria entonces nos sirve para entender muchas cosas. Por ejemplo, que la ciudad tiene un sistema de abastecimiento urbano muy complejo y compuesto por muchos o múltiples subsistemas. Y a mí lo que me gusta clasificarlo desde la perspectiva que yo utilizo es desde el origen o desde la escala de estos sistemas. Por un lado están los sistemas agrarios o los sistemas alimentarios que provienen de un espacio agrario de proximidad, ¿no?, que son los que de alguna manera se supone que sería más fácil trazar, ¿no?, encontrar la trazabilidad y poder mapear, los que provienen de una escala nacional que responden a otro tipo de sistemas, pero que en el fondo todavía es posible generar o hacer el análisis de la trazabilidad, y los que responden a un mercado internacional, de los cuales el análisis de la trazabilidad resulta bastante complejo y complicado. Y el otro concepto de la dimensión regenerativa. Si bien todos tenemos claro más o menos lo que es la sostenibilidad, bueno, se supone que hay una definición en la que la sostenibilidad implica, ¿no?, que las acciones que nosotros desarrollamos deben asegurar que nuestras generaciones futuras disponen de los recursos, etc. En el fondo, hay dos temas. El primero es que la sostenibilidad durante estos últimos 30 años se ha distorsionado mucho en el uso del concepto. Y por otro lado, si nos quedamos con el concepto que yo os acabo de definir, ¿no?, de principios de los años 90, tiene incluso una dimensión un poco, podríamos decir, conservacionista, es decir, hay que asegurar que lo que tenemos se mantiene. Sin embargo, en algunos casos, los sistemas ya están muy dañados o dejaron de existir. Entonces, lo que hay que pensar es que en algunos casos, los sistemas que dejaron de funcionar deben tratar de reconstruirse, y en los casos y en los sistemas en los que no es posible reconstruirse o que al menos están dañados, hay que tratar de propiciar una mejora a través de las políticas. Bien, entonces, en el trabajo que hemos ido desarrollando en estos últimos años, hemos ido poniendo el enfoque en dos tipos de sistemas, ¿no?, en el análisis, en el nacional y en el local, que el local tiene como más complejidades, o al menos hemos llegado a detectar más complejidades. Bueno, hicimos un análisis en el Gran Concepción, ¿no?, que es en el ámbito en el que nosotros nos encontramos. Detectamos un informe de ODEPA de 2009-2010 en el que hablaba de que en las ciudades chilenas las ferias libres estaban proporcionando alrededor de un 80% de los productos frescos que los ciudadanos consumían. Por lo tanto, a pesar de que existen múltiples subsistemas, ¿no?, las ferias libres conforman el subsistema más importante desde la perspectiva de los productos frescos, ¿no?, del acceso a las personas a productos frescos. Si bien es cierto que también tenemos los supermercados y los otros sistemas que hemos visto, este es el que tiene más peso en toda la ciudad. Entonces, hicimos un estudio y vimos, un estudio exploratorio, y vimos que en realidad la mayoría de las ferias libres compran, ¿no?, los feriantes compran sus productos en el gran nodo logístico del Gran Concepción, que se llama la Gran Vega Monumental. Entonces, fuimos también a la Vega Monumental y hicimos un estudio tratando de analizar la trazabilidad de los productos frescos para ver de dónde venían, ¿no? Y entonces las ferias libres nos llevaron a la Vega y la Vega nos llevó a poder identificar una serie de espacios, ¿no? Estos espacios
productores o hiperproductores que están generando o que están produciendo para abastecer, en este caso, Gran Concepción, pero entiendo que otras ciudades similares, pues el resto de las ciudades también tendrán estas conexiones. Lo bueno que tiene Chile es que, al ser tan largo, la producción, o sea, los espacios, la producción de verano, ¿no?, que nosotros podríamos tener de tomates en el ámbito regional, en Concepción es suplida en invierno por la producción en Arica de tomates, con lo cual esta huella alimentaria nos está asegurando una temporalidad en el consumo de alimentos, que para algunas personas puede ser muy bueno, pero también implica que deja de existir esta conexión o entendimiento de que los productos no vienen, o sea, no se producen todo el año, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el rastreo de la trazabilidad y encontramos que venían productos pues desde Arica, La Serena, Ovalle, Quillota, Santiago, Rancagua, San Vicente, bueno, de todas esas regiones que vosotros veis aquí, donde pone área proveedora, de las comunas que están aquí indicadas y, claro, no pudimos rastrear volúmenes, porque no te dicen el volumen, los kilogramos que venden ellos o que compran. Sin embargo, sí que identificábamos el tipo de producto. Quillota, como podéis ver, es el mayor, es el que proporciona mayor diversidad de productos, 25 variedades o tipos de verdura y algo de fruta. Bien, bueno, hicimos el análisis del mapeo de cada uno de estos espacios, pero la conclusión de esto, en el fondo, era ver que las huellas, que muchas veces también tenemos en mente que las ferias libres son unos espacios en los que consumimos unos productos con una determinada sostenibilidad. Y en el fondo lo que hay que entender es que detrás de esos sistemas hay a pesar de ser nacionales, hay unos impactos muy importantes en el propio territorio que no tenemos mucha claridad de cómo están funcionando. Entonces es necesario, bueno, al menos tener la conciencia de que eso pasa en este tipo de gran sistema alimentario a escala nacional. Un poco por revisar, este tipo de sistemas que se conectan con un tipo de espacio productor que genera un gran impacto visual, un gran impacto ambiental, un gran impacto en los usos del suelo. Es una agricultura que en general es mucho más intensiva que extensiva, mucho más tecnificada, bastante insostenible, ¿no? O sea, simplemente viendo cuál es la relación con el territorio se puede ver, y sobre todo también es interesante que ese tipo de producción o esos espacios productivos no están vinculados con productores locales, sino con una escala de operadores, de agentes, que funcionan en el territorio de forma desapegada, ¿no?, que actúan como conectores entre el territorio y las ciudades, pero que no tienen un apego específico al lugar y por lo tanto les da igual. Y además en el territorio en el que se encuentra seguramente no haya ningún tipo de planificación, o sea, es todo permisividad en la planificación territorial. Bien, bueno, en contraposición tenemos los sistemas alimentarios de proximidad, ¿vale? Yo lo llamo local porque lo local es una escala muy maleable, puede ser municipal, puede ser provincial, incluso podríamos decir regional, y entonces permite la indeterminación a la hora de poder hacer el análisis inicial. Y claro, en estos sistemas alimentarios locales podríamos tener, hay diferentes sistemas que se conectan con la proximidad. Verdulerías, ferias campesinas, incluso dentro de la Vega Monumental hay espacios específicos. Algunas ferias libres hemos visto que hay productores que se conectan, incluso supermercados llegan a generar vínculos con espacios productivos locales. Entonces esto es como un poco lo que podíamos encontrar al principio y que era necesario profundizar. Y además vimos en las anteriores investigaciones que había dos tipos de sistemas locales. Por un lado estaban estos que se estaban construyendo en contra de este sistema alimentario convencional, ¿no? Como que llamamos alternativos, que se visibilizan como tal, verdulerías alternativas agroecológicas, las ferias campesinas, que específicamente se venden como personas productoras que ven y acercan las cosas a la ciudad, grupos de consumo que específicamente buscan productores locales, y luego, por otro lado, existen otros sistemas alimentarios locales más desconocidos que llamamos embedidos porque, de alguna manera, utilizan los canales habituales o convencionales, pero son locales. Es su forma, de alguna manera, de subsistir y en el fondo lo que pasa es que se pierde la trazabilidad. Existen, están ahí, utilizan los canales normales y no conocemos que son locales en muchos casos. Sabemos que hay espacios productivos que están cerca de la ciudad, que están produciendo,
pero no tenemos ni idea de cómo venden o cómo llegan, porque utilizan canales convencionales. Bueno, estos son los espacios productivos que hay en el ámbito de concesión intermetropolitanos, que en un primer momento nos preguntábamos, ¿cómo venden, no? Pues en muchos casos hemos identificado que venden a través de la Vega Monumental en un espacio específico de terminal de horticultores, pero cuando alguien va a comprar, luego después, cuando esa persona vende a lo mejor en la feria o vende en su verdulería, es un supermercado, no, perdón, un restaurante que va a comprar y luego lo pone en su menú, no te identifica que es de un producto local, con lo cual se pierde la trazabilidad y también el valor que podría tener esa dimensión. Bien, y por otro lado están los sistemas alimentarios que se construyen de forma alternativa. Y aquí volvemos a amplío un poco más el panorama de lo que he comentado antes. Venta informal, verdulerías alternativas, cestas de proximidad, las ferias campesinas. Y entonces, hace un par de años hicimos un estudio contraponiendo las redes alimentarias alternativas, es decir, las tiendas que están en la ciudad distribuidas de alguna manera, que lo que hacen es traer productos de productores locales, y las ferias campesinas que se han distribuido, bueno, que están distribuidas en las diferentes comunas del ámbito metropolitano de concesión. Es importante decir que estos puestos, o sea, todo este sistema alternativo no tiene más de 10 años de edad. Es decir, las ferias campesinas empezaron a construir gracias a los Prodesal hace 10 años. Los productores estaban ahí, vendían de otra manera, se buscaban la vida y les han dado, a través de las comunas y del municipio, estos espacios, o sea, estos mercados de venta que les permiten visibilizarse y que las personas puedan acercarse a ellos y también conocer que esos espacios, que hay espacios productivos dentro de su comuna. Con lo cual, para ellos es súper importante. Y también las redes alternativas han empezado a emerger en los últimos 10 años, han tenido un poco de caída en este periodo de pandemia, y han emergido un poco siguiendo la lógica de lo que está pasando en otras muchas ciudades en el ámbito internacional, en el cual hay una demanda pues, de productos frescos, ecológicos, de proximidad, que responden a conceptos de seguridad alimentaria, y en algunos casos el concepto solamente es la salud de las personas. Y lo interesante que vimos es que estos dos sistemas tenían dos formas de relacionar campo-ciudad. En el caso de las ferias campesinas, son los productores los que se acercan a la ciudad a vender sus productos y a tratar de generar una conexión con las personas que se acerquen a la feria. Sin embargo, en los otros sistemas, las redes alternativas, que en su momento en este artículo llamamos Urban Food System, son las personas las que generan la tienda, ¿no? Unas personas urbanitas deciden generar una red, acercarse al territorio, a diferentes productores, ir a comprarle y traerlo a la ciudad. Entonces, el acercamiento es en direcciones opuestas, y lo cual resulta bastante interesante. Interesante era llegar a la escala de la cuenca alimentaria. Las ferias campesinas, que es el mapa de la izquierda, tienen una cuenca alimentaria mucho más pequeña que las otras redes alternativas. Es decir, las ferias campesinas, en el fondo, en la mayoría de los casos, están conformadas por productores de la propia comuna que se acercan a vender en Tomé, en Penco, en Santa Juana, en Hualqui, que ahí no está marcado, y menos la de Concepción, que tiene una connotación diferente, porque en Concepción no hay espacio productivo. Cuando hicimos un análisis un poco más profundo, y ahí es donde hablaba antes de entender de que la cuenca alimentaria y de limitarla también me sirve para poder dar un paso más y analizar los flujos, veíamos que, por ejemplo, abajo, los mapas de abajo son los de las ferias campesinas, los de arriba los de los espacios, las redes alimentarias alternativas, y hicimos el análisis en verano y en invierno. Lo interesante era ver cuál era la intensidad de conexión. Es decir, si vemos por número de productos diferentes, las ferias campesinas son más verdes, las comunas con las que se están vinculando, lo que quiere decir que tienen mucho más productos diferentes que están conectando el campo con la ciudad, que si veis en el mapa de arriba, que a lo mejor cada comuna se conecta con 1, 2, 3 o 4 productos solamente, ¿no? Entonces hay una intensidad muchísimo mayor en las ferias campesinas que los vínculos que se generan en los sistemas alimentarios alternativos. Y cuando hacíamos el análisis de la procedencia de los productos frescos, cuanto más amarillo, más transformados, y cuanto más azul, más frescos. Aquí
responde un poco a la lógica de von Thunen, ¿no? En el cual hay unos anillos de diferentes usos de suelo en el que usualmente el primer anillo es el que se conecta, el primer anillo es el que proporciona los productos hortofrutícolas y luego a medida que se va alejando, bueno, van trayendo otro tipo de productos, pero si veis en las redes alimentarias alternativas, la mayoría de ellos corresponden a transformados. Entonces ahí responde un poco a esa lógica de proximidad en relación a los usos, a los usos de suelo, a la producción en este caso, que abastece a la ciudad. Volviendo a este diagrama y ya como conclusiones, hemos visto estos dos grandes sistemas que en el fondo los puedo dividir en tres. El primero es de escala nacional, que es un sistema alimentario que podríamos hablar extractivista, ¿no? Es un sistema alimentario en el cual lo que hace es extraer del territorio, le da igual, externaliza los impactos ambientales, sociales que pueda tener vinculación con la producción de alimentos para poder abastecer la ciudad. Los alimentos se han convertido en commodities y simplemente la ciudad se encarga de comprarlos. Los embebidos, que es un sistema alimentario que a día de hoy está, podemos decir, en subsistencia, ¿no? Utiliza los canales convencionales para poder mantenerse, pero que en el fondo no tiene la posibilidad de hacer el cambio, de transicionar a otra cosa, porque los espacios intersticiales, por ejemplo, no tienen PRODESAL, que son estos programas de INDAP que les ayudan a mejorar sus métodos productivos, porque como están dentro de un ámbito urbano, se han acomodado a un tipo de sistema de producción convencional en el que producen 3 o 4 cosas al año y producen y venden y no se preocupan por vender ellos en general, ¿no? Bueno, en Bocasur están empezando a aparecer con la pandemia algunos métodos de venta online, pero en general es un sistema que se puede entender en subsistencia. Y por último están los sistemas alimentarios que hemos visto alternativos, que están generando realmente una transición y que a día de hoy sí que están produciendo una regeneración en el sistema alimentario. Claro, ahora la pregunta es, si esto es lo que hay, ¿qué podemos hacer con las políticas alimentarias? ¿No? O sea, si pudiésemos promover una política, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en primer lugar, en el alternativo, tratar de promover al máximo que estos sistemas se generen, o sea, como que se potencien, ¿no? Potenciar la parte de la producción, pero también potenciar la parte desde el consumidor de elegir, de seleccionar este tipo de sistemas frente a otros tipos de sistemas. En los embebidos, ¿cómo podríamos potenciarlo? Tratar de ayudarles a generar una transición para que puedan vender ese potencial que tienen de pertenecer todavía a un espacio productivo intrametropolitano con todo lo que tiene de bueno en una posible resiliencia urbana. Entonces, estos espacios tienen un gran potencial y deben ser protegidos y no deben ser entendidos como espacios en blanco en los que puede crecer la ciudad. O sea, son estratégicos. Y por otro lado, la política alimentaria a escala nacional debería, bueno, por un lado, poner restricciones a los límites neoextractivistas, ¿no? ¿Cuáles son los límites que ambientalmente deberían llegar a generar estos espacios, esta producción que existe en este lugar, ¿no? Y cómo tratar de reequilibrarla. Yo creo que es como en términos generales. Y por otro lado, yo creo que nuestro papel, o sea, por un lado está la política, por otro lado nuestro papel como consumidores, ¿no? Y consumidoras está en el hecho de decidir qué es lo que queremos comer. Sabiendo cuáles son los diferentes tipos de sistemas, o sea, tampoco podemos ser radicales, pero cuando podamos ir a comprar a una feria campesina, ¿no? Si lo tenemos cerca de casa, tratar de elegir determinado tipo de sistemas que sabemos que su impacto territorial es mucho menor y que además encima están generando un desarrollo endógeno propio en el territorio, ¿no? Cuanto más demanda hay del sistema alternativo, tal vez, y demanda por políticas de que eso ocurra, tal vez podamos tratar de reequilibrar el sistema que, como ya hemos comentado antes, es imposible que solo dependa de lo local, pero al menos tratar de reequilibrarlo. Y por otro lado, solicitar y demandar políticas que ayuden a que exista ese equilibrio y que la parte que tiene que venir de fuera al menos sea lo menos, ya no voy a hablar de regenerativo, pero al menos que tienda un poco más a la sostenibilidad. Y con eso, bueno, dejo aquí una serie de preguntas que nos hemos ido haciendo a lo largo de todo este año, ¿no? ¿Qué sistemas hay en las locales? ¿Hay en las ciudades? ¿Dónde están? ¿Cómo se distribuyen en lo urbano? ¿Qué accesibilidad generan? ¿Existen desiertos alimentarios? Porque esta es otra pata que
que no he comentado, pero que también estamos estudiando, ¿no? ¿Cuáles son los espacios a los que no llegan los sistemas, este tipo de sistemas en la ciudad? Hay áreas a personas a las que no le llegan. Entonces, acaban convirtiéndose en junglas del fast food. ¿Podrían ser las ciudades unas ciudades alimentarias de 15 minutos? Estamos hablando tanto con la pandemia del 15 minutos. Pensémoslo desde una dimensión alimentaria. ¿Es posible planificar estos sistemas alimentarios locales, nacionales? ¿Es posible regenerar los vínculos entre la ciudad y el territorio? ¿Qué está frenando esta transición alimentaria urbana, ¿no?, de las ciudades en Chile? ¿Qué barreras hay, ¿no? ¿Qué conflictos están afectando a estos sistemas que deberíamos tratar de mitigar? ¿Y cómo se están distribuyendo en lo rural? Son algunas de las preguntas que nos hemos ido haciendo y que nos seguiremos haciendo, porque este trabajo tiene muchas cosas por hacer todavía. Y con eso es todo y gracias.